Muy buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 17 de octubre de 2024. Y el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a abrir el video hablando de la zona de Kursk porque hay rumores extremadamente llamativos acerca de lo que puede estar ocurriendo en ese sector. Vamos a hablar también de un avance ucraniano en la zona de Kharkov. Vamos a pasar luego un poco más al sur para hablar de distintos movimientos donde el ejército ruso ha avanzado a lo largo de distintos puntos en la zona de Donetsk. Uno de estos avances es muy pero muy interesante. Y vamos a hablar también de lo que es este plan para la victoria que ha lanzado Zelensky. Es realmente algo... Bueno, ahí lo vamos a ir comentando, pero antes de comenzar me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que si me ven regularmente, si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para mí y para este canal. Pero me gustaría comenzar el video con todo lo que tiene que ver con la zona de Kursk, debido a que distintas fuentes rusas han lanzado afirmaciones bastante interesantes, bastante... Bueno, ahí luego analizaremos si es que tienen mérito o no, pero son lo que muestran estas fuentes es que el ejército ruso ha avanzado en dos direcciones hacia la localidad de Malaya Laknia y con esto estaría rodeando a una gran cantidad de tropas ucranianas a lo largo de múltiples pueblos hacia la zona norte de la región de Kursk, o por lo menos la región de Kursk controlada por Ucrania. Esta información viene de fuentes como Divgen, que yo siempre considero como una fuente bastante buena, pero es una fuente rusa y tiene su sesgo. Y también hay otras fuentes que replican que efectivamente hay movimientos donde se ha puesto a las fuerzas ucranianas contra las cuerdas y esta información acerca de un posible cerco que se estaría materializando si es que efectivamente se han dado estos avances, bueno, es información que se ha ido replicando ya hace varios días y este sería más o menos el cerco que se rumorea o que algunas fuentes rusas afirman que se ha ido creando debido a estos avances en dirección a Malaya Laknia. ¿Por qué yo no me atrevería a confirmar todavía estos avances? Es muy parecido a cuando fuentes ucranianas como Deep State afirmaron haber rodeado Kremanoye. Mucha falta de evidencia visual, falta de corroboración por parte de otras fuentes y eso a mí de momento me hace dudar, considerando también que lo que está ocurriendo en esta zona de Kursk en general tampoco hay tanta claridad, hay cierto nivel de secreto operacional y hay afirmaciones por parte de ambos bandos que son muy pero muy... tienen muchas pero muchas diferencias acerca de cuál es la realidad en esta zona del frente. Pero esa información está surgiendo, surge de fuentes que por lo menos, fuentes como Divgen, que si bien tiene un sesgo, la considera una fuente confiable, así que es información que merece ser comentada. Si es que la confirmamos o no, eso lo iremos viendo durante los próximos días, pero ese rumor está. Y claro, sin duda sería un cerco bastante ambicioso, donde al estar las fuerzas rusas en distintas direcciones dentro de Malaya Loknia, vemos que distintas posiciones ucranianas quedan rodeadas, un número importante de tropas quedarían rodeadas, y sería un golpe bastante duro. Ya habíamos hablado acerca de este sector en el pasado, de cómo los rusos desde Kamishevka habían logrado distintos avances hacia Novaya Sorchina, que es esta localidad acá. Eso ocurrió en uno de los primeros días de todo lo que fue esta segunda fase de la contraofensiva rusa. Luego no vimos mucho más movimiento en ese sector, pero ahora tenemos estos avances que, si es que terminan siendo ciertos, serían muy pero muy interesantes porque nuevamente veríamos que los rusos avanzan con estas pinzas y también esto les podría permitir destrabar un poco la situación en este sector de la zona de Sucha. Otra información que surge de la zona de Kursk es que distintas fuentes apuntan a que el ejército ucraniano efectivamente ha logrado enviar refuerzos hacia este sector. Se han visto distintas columnas entrando hacia la región de Sucha. Se ha visto como algunas de estas han sido atacadas, pero en definitiva lo que se entiende es que efectivamente el ejército ucraniano tiene el objetivo, tiene la misión de quedarse en esta zona de Kursk para seguir presionando a las fuerzas rusas. No sé si tienen suficiente como
o lo suficiente como para volver a lo que son las operaciones ofensivas, pero por lo menos parece ser que finalmente han tomado la decisión de defenderse de cara a lo que están siendo los contraataques rusos, de cara a lo que está siendo esta segunda fase, de cara al hecho de que los rusos también han enviado refuerzos. Parece ser que Ucrania tenía unas reservas preparadas cerca de este sector y que las está introduciendo para los futuros combates. Pero nuevamente se presenta la misma interrogante: estas tropas podrían haber sido utilizadas en otro lugar, en otro sector donde la situación en el frente sea un poco más crítica. Puede ser que sí. Ya sabemos que Ucrania está con estos problemas de todo lo que tiene que ver con la cantidad de tropas que pueden poner en el frente, ni hablar del equipo, de las municiones, y en ese contexto también hay que evaluar estas decisiones de finalmente querer defender la zona de Kursk. Y en base a eso quizás es porque hemos visto que los avances rusos en Kursk se han ido ralentizando en distintos puntos, más allá de uno que otro movimiento. No estamos viendo los avances tan profundos que se vieron en las primeras horas de esta segunda fase de la ofensiva, y quizá eso puede ser una razón. Pero iremos viendo cuál es el efecto de todo esto, no solamente en la región de Kursk en sí, sino que también en distintos puntos de lo que es el frente en la guerra de Ucrania. Pero antes de seguir en el frente, donde tenemos que hablar de dos avances muy interesantes, uno ucraniano en la zona de Lipsy, uno ruso en la zona de Ugledar, tenemos que pasar a hablar un poco de lo que es este plan para la victoria que emitió Zelensky. Y el día de ayer, primero que nada, quiero pedir disculpas porque en una parte de mi video hablamos de lo que podía contener este plan y bueno, vimos que probablemente cuando vieron ese video el plan ya había estado emitido. Y eso se da porque para cuando se subió el video al poco tiempo antes se había emitido esta declaración. Yo suelo grabar en la madrugada, así que el video ya estaba subido, procesado, etc. Pero más allá de eso, ya pido las disculpas por no poder haber tenido el tiempo para actualizar todo aquello. Quiero entrar en detalle acerca de qué ha sido todo esto, porque francamente, bueno, más que un plan por la victoria, es una lista de los deseos, una lista que uno le hace a Papá Noel, al viejo Pascuero, como le quieran decir, donde Zelensky presenta una cantidad de puntos que ni siquiera parecen un plan para la victoria. O sea, hay algunos elementos que sí tienen que ver con qué necesita Ucrania para una victoria, pero también hay un par de cosas que ni siquiera tienen que ver, o sea, más allá de que son cosas completamente irreales, son cosas que no tienen que ver con cómo quieres llegar a la victoria en esta guerra. Son cosas que tienen que ver con qué puede hacer Ucrania después de la guerra. Primero, el acceso de Ucrania a la OTAN. La OTAN no va a aceptar que Ucrania entre en el corto plazo, y lo han comentado una y otra vez, debido a que Ucrania está en una guerra activa y no quieren entrar en un conflicto directo con Rusia en ese sentido, y creo que eso es bastante claro. Y más allá de eso, una entrada de Ucrania a la OTAN, o sea que esté esa posibilidad, probablemente va a ser imposible que Rusia se quiera sentar a la mesa de negociaciones. Y más allá de eso, también hay distintos países de la OTAN que probablemente bloquearían cualquier intento de Ucrania de entrar a la organización, incluso si es que termine esta guerra con algún tipo de compromiso. También se hablaba de la entrada ucraniana a la Unión Europea, eso es mucho más probable. Los ucranianos quieren hacerlo, la Unión Europea lo está aprobando. Puede haber que uno que otro país se oponga, presente una que otra restricción, pero eventualmente eso se va a ir arreglando. Sabemos que también Rusia no se opone, no va a poner ningún tipo de grito al cielo si es que Ucrania entra a la Unión Europea. Esto lo comentó Putin hace un tiempo, más de un año. Así que eso es más probable, pero tomará tiempo. Estos procesos toman tiempo. Hay algunos factores dentro de la Unión Europea, como los subsidios alimenticios, que probablemente tienen que ir cambiando si es que se quiere que entre Ucrania, y subsidios a la agricultura, no alimenticios. Y también distintos factores como el hecho de que Ucrania no cumple con los estándares anticorrupción de la Unión Europea. Todos esos son factores, pero eso se ve mucho más probable. Pero después vienen otros elementos como la necesidad de que Occidente envíe más armamento, que envíe más defensa aérea,
que envíe más misiles, que levante todas las restricciones, que son cosas que sabemos que Ucrania necesita. Esto ya era bastante claro para la sorpresa de absolutamente nadie. Eso iba a ser algo dentro de esta lista de factores o de puntos de todo el plan ucraniano para la victoria. Eso lo comentamos el día de ayer. También se presenta en todo esto la necesidad de que Ucrania tenga algún tipo de seguridad no nuclear, o sea, no está pidiendo tanto, no nuclear, para que seguridad extranjera, me refiero, para que Rusia no vuelva a atacar. Con esto se entiende más que nada, o la interpretación principal es que haya contingentes militares de otros países, probablemente de Occidente, de la OTAN, dentro de Ucrania para evitar futuros ataques rusos, lo cual, o sea, dentro de todo es una de las cosas que uno se espera que Ucrania podría pedir. Y por último también hablaba de que el ejército ucraniano en la guerra con Rusia ha tomado mucha experiencia, lo cual es completamente cierto, y que podrían ir reemplazando a tropas norteamericanas, por ejemplo, en bases militares a lo largo de distintos puntos de Europa. Y volvemos a todo esto de la lista de los deseos. O sea, ¿por qué Estados Unidos va a ceder todo esto de tener una presencia militar en distintos países, unas bases militares o por lo menos presencia de sus tropas? ¿Por qué te lo va a ceder a ti? No entiendo cuál es la lógica de pensar que eso va a ocurrir. O sea, puede ser que ocurra que Ucrania tenga tropas en distintos puntos de Europa, pero me imagino que sería un número bastante reducido y que no van a reemplazar a los Estados Unidos, a menos que hagamos un giro muy marcado en la política exterior norteamericana que podría quizá ocurrir si es que Trump termina saliendo electo. No veo por qué Estados Unidos querría abandonar la presencia que puede tener en estos países europeos. La verdad es que no me hace sentido, más allá de un tema de costo, pero creo que los beneficios superan lo que pueden ser estos costos. Así que, analizando este plan por la victoria, ¿qué se ve? Que se tienen distintos puntos que no tienen nada que ver con cómo Ucrania va a llegar a la victoria, que son, por ejemplo, la entrada a la OTAN, que son, por ejemplo, el desplegar tropas ucranianas en otras bases en Europa y que, bueno, luego se pongan distintos contingentes o recursos militares de otros países para impedir que Rusia ataque nuevamente. Eso son todas cosas que vendrían después, nada que ver con el plan de la victoria. Y lo que sí podría tener que ver con cómo Ucrania podría llegar a la victoria, que es recibir más armamento, recibir recursos, que se levanten las restricciones, etc., es algo que ya era 100% predecible, que Ucrania viene pidiendo hace mucho tiempo y que es lógico, o sea, es cierto, Ucrania si es que quiere ganar, si es que quiere llegar a la victoria, necesita todo aquello. Otra cosa, la cual también fue marcada, fue el hecho de que se quieren seguir lanzando incursiones dentro de Rusia, por lo menos sustentar la de Kursk, y eso también es llamativo, ya que es otra estrategia un poco más clara, por así decirlo. Pero lo que me llama mucho la atención es que nuevamente lo que estaba comentando, esto es una lista de los deseos. Es qué pueden hacer los aliados de Ucrania, qué puede hacer Ucrania cuando gane, si es que gana, o sea, acá asumiendo que gana este plan. Y hay muy poco, por lo menos, que se hizo público. Supuestamente hay partes que son solamente para ser compartidas con los aliados de Ucrania. Muy poco de qué puede hacer Ucrania en sí. O sea, cuál es su estrategia para el 2025. ¿Cuál es su estrategia para el 2026? ¿Están planeando alguna nueva ofensiva? ¿Están planeando reclutar más tropas porque claramente las necesitan? ¿Están planeando impulsar su industria local para producir más armamento? ¿Están planeando quizá invertir más y más en tecnología de drones debido a que no pueden utilizar artillería? O que está muy limitado su uso de artillería? ¿Están viendo invertir en distintos sistemas de guerra electrónica debido a que no tienen la cantidad de defensa antiaérea necesaria? ¿Están viendo todos esos factores? La verdad es que no lo sabemos. Esta ruta un poco más clara acerca de cómo se puede llegar a la victoria claramente no está en esta declaración. Vemos que, como estamos acostumbrados a ver, Ucrania pide, y obviamente debe hacerlo, Ucrania tiene que pedir, necesita, para seguir siendo competitiva en esta guerra, pero vemos muy poco de compromiso propio. Obviamente hay, o sea, dejémoslo bastante claro, cientos de miles de ucranianos están luchando. Hay una gran cantidad de recursos ucranianos involucrados en esta guerra,
compromiso hay. Pero creo, en mi opinión, mi limitada perspectiva, creo que también es importante, si es que se quiere lanzar un plan para la victoria, que va a ser replicado por un montón de medios occidentales, que también se va a replicar en el mismo pueblo ucraniano. Creo que es importante tener un poco de iniciativa acerca de lo que se puede hacer por parte de Ucrania y no solamente tener como eje principal el que te permitan ser parte de nuevas alianzas, que te terminen enviando armamento, levantando restricciones, etcétera, etcétera. La verdad es que no tenía expectativas muy altas acerca de lo que podía ser todo este documento. El día de ayer hablamos de ciertas posibilidades, pero eso ya era siendo muy optimista. Yo no tenía mucho optimismo acerca de un mensaje un poco más claro, un plan un poco más claro, quizá algún giro en lo que está haciendo la estrategia ucraniana, tanto diplomáticamente como también en lo que es el terreno militar, pero no se vio prácticamente nada de eso. Mis expectativas, que ya estaban bajas, terminaron ni siquiera siendo cumplidas. Pero obviamente Zelensky tiene sus razones para hacer estas declaraciones. ¿Cuáles serán? La verdad es que no lo sé, pero quizá hay un plan detrás de todo esto. Sería interesante ver cuáles, aunque probablemente nunca lo sabremos, cuáles son estos puntos un poco más, entre comillas, secretos que están siendo compartidos con los aliados de Ucrania. Creo que ahí estaría realmente lo interesante acerca de todo esto, pero obviamente es información que probablemente no tendremos. Y para volver al frente, el ejército ucraniano ha logrado expulsar a las fuerzas rusas de distintos sectores hacia el noreste de Lipsi, específicamente de ciertos bosques que se encuentran en este sector. Y vemos cómo esta zona de Kharkov sigue siendo una zona relativamente estancada, donde los rusos ya no han avanzado más, donde Ucrania de vez en cuando lanza uno que otro contraataque, y en este momento se han materializado con este último avance, con estas últimas capturas, las cuales alivian más y más la presión a lo que es la ciudad de Lipsk. Como lo dije, la zona de Kharkov hace mucho tiempo que perdió intensidad e importancia, por así decirlo. Puede ser que vuelva, puede ser que no, quién sabe, pero de momento es un frente que la verdad, no tiene ni la importancia ni la intensidad que se ve en otros sectores, sino obviamente querer desmerecer a los soldados de ambos bandos quienes están luchando en este sector. Y para ir avanzando, también hay un nuevo avance ruso que tiene que ver con la zona de Siversk, específicamente un poco hacia el norte de Verkhovno-Kamiansk, donde el ejército ruso ha logrado capturar ciertas posiciones que le podrían permitir luego ir presionando más y más a las fuerzas ucranianas en esta dirección. De lo que tengo entendido es que con estos últimos movimientos los rusos han capturado ciertos puntos en altura que les van a permitir capturar Verkhovno-Kamiansk por completo, zona que los rusos no lograron mantener debido a no controlar estas zonas en altura. Eso lo comentamos hace varios videos y tendremos que ver si es que con esto los rusos logran capturarla por completo, dicha localidad, y si es que con eso comienzan a avanzar hacia Siversk. Pero esta última captura es relevante y tendremos que ver qué termina ocurriendo con todo aquello. Para ir un poco más hacia el sur, quiero hablar un poco de la zona de Selidove, donde corregí un poco el mapa, como lo dije que iba a hacer el día de ayer, para reflejar un poco mejor la situación, donde, como podemos ver acá en el mapa, las fuerzas rusas están muy cerca del flanco norte del ejército ucraniano. Eso yo lo dije, lo comenté el día de ayer para contextualizar un poco. Habíamos hablado de la presión que estaba sufriendo Selidove en dos direcciones, desde el sur, desde el norte. En el sur se puede ver muy bien acá cuál es la situación en mi mapa. En el norte no se veía de manera tan buena porque no había actualizado distintos movimientos debido a que había discrepancia en distintas fuentes acerca de cuáles eran las posiciones controladas por los rusos al norte de Selidove. He corregido todo aquello y con esto se ve un poco mejor la situación difícil en la que se encuentra el ejército ucraniano, donde, como comentamos hace unos videos, el ejército ucraniano logra una defensa bastante competente de la ciudad en sí, pero donde sus flancos están cediendo más y más, lo cual puede terminar siendo un problema tremendo. Y por último me gustaría cerrar en la zona de Ugledar, o de manera más
concreta en toda esta aglomeración de localidades entre Konstantinivka, Parskovivka, Katerinivka, Antonivka, Ilinka, etc. Nosotros habíamos hablado en los últimos videos, en las últimas semanas, acerca de cómo los rusos se estaban aproximando hacia Katerinivka y que mantenían muchas posiciones en las afueras de dicho pueblo. Lo que ha cambiado en estas últimas horas es que parece ser, por lo que reportan distintas fuentes, entre ellas Deep State UA, fuente ucraniana con fuente bastante buena pero con su sesgo pro-ucraniano, se ve que el ejército ruso parece finalmente haber logrado entrar en Katerinivka, lo cual nuevamente los hace entrar en esta aglomeración de pueblos y lo cual significa el comienzo de una batalla bastante interesante, ya que toda esta serie de pueblos componen una línea defensiva por parte de Ucrania que protege un poco lo que es el flanco de Kurajove y que sería una de las últimas grandes complicaciones para los rusos de cara a lo que puede ser unir estas dos pinzas, una hacia el sur o una desde el sur, otra desde el norte, que buscan cerrar una gran cantidad de posiciones ucranianas a lo largo del sur de Donetsk. Esa batalla va a ser muy pero muy importante. Pero con esto voy cerrando el video del día de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.